restaurantes. Una falla pudiera ser que aparezca punteado basófilo sin ser importante para ustedes como médicos y mucho menos para el paciente. Esa sería una. Y la otra refleja inmadurez en el eritrocito. ¿Por qué está este punteado basófilo? Porque cuando el eritroblasto era basófilo, en ese momento, por la propia acelerada actividad de la médula ósea, ya no le da tiempo de llevarlos hasta hacer un eritroblasto ortocromático donde debe expulsar su núcleo. Y lo expulsa cuando es un eritroblasto basófilo. Por eso el eritrocito puede tener este punteado basófilo y darnos a nosotros la información de que es un dato de inmadurez en el eritrocito. Y ustedes me dirán, ¿cómo van a saber si fue, pues digamos, error de laboratorio o que está viendo, está ocurriendo este problema en su paciente? Pues es muy fácil, por eso ustedes están viendo al paciente, el laboratorio no. Por eso ustedes ya hicieron una historia clínica, un interrogatorio, una exploración física y ustedes ya tienen un diagnóstico preestablecido que el laboratorio se los confirma o se los descarta. ¿Qué diagnóstico podría ser para que estuviera este dato en biometría hemática? Una anemia hemolítica que vamos a ver en su momento. Entonces, esto es lo que el laboratorio reconoce como punteado basófilo y les decía, para ustedes puede o no tener relevancia clínica. Estas, decíamos, son las plaquetas. Esto es un poiquilocito. ¿Qué cosa es un poiquilocito? Es un eritrocito que tiene una morfología anormal. Eso es un poiquilocito. Hay poiquilocitos que tienen un nombre específico, como la letra B, que es un codocito. Anteriormente le llamaban célula en tiro al blanco, evidentemente se ve por qué. También le llamaban célula diana. Actualmente su nombre, no quiero decir correcto, actualizado, es un codocito. Es un eritrocito que no tiene las características morfológicas normales. Y pues mucho menos. Todos ellos son codocitos, perdónenme, poiquilocitos, pero algunos poiquilocitos tienen un nombre específico que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, eso es lo que se puede observar en la muestra de sangre de su paciente. Otra cosa, también les decía yo en clases pasadas que cuando el proceso infeccioso es severo, le pasa lo mismo a la médula ósea, se puede ver rebasada su capacidad de formación de células, en este caso neutrófilos, segmentados neutrófilos. Empiezan a aparecer datos de inmadurez. Ustedes ven este segmentado, los gránulos no son neutrófilos, más bien son azurófilos. Y los gránulos azurófilos se presentan en células inmaduras. Esto depende del laboratorio que se lo reporte. Anteriormente le llamaban granulaciones tóxicas, así se llamaban antes. Actualmente se describen tal cual granulaciones azurófilas. Entonces, pues si su laboratorio es de los años pasados, les va a decir granulaciones tóxicas. Si su laboratorio está actualizado, les va a decir, les va a reportar granulaciones azurófilas. Y les va a poner una cruz, dos cruces, tres cruces. ¿Qué significa una cruz, dos cruces, tres cruces? No que tenga muchos granulos azurófilos, sino que muchas células, pocas o muchas células tengan esas granulaciones azurófilas. Desafortunadamente, la lectura de Infrotis incluye encontrar 100 leucocitos, llámese neutrófilo, sinófilo, basófilo, monocitos, linfocitos 100. Esto incluye una BH, la lectura del diferencial de la celularidad de la biometría, y pues son miles de leucocitos. Entonces, contar 100 células nada más, pues realmente, si fuéramos muy objetivos, pues no tiene tanta importancia 100 células cuando son 10,000 por microlitro. Sin embargo,
pues es lo que se ve, es lo que se reporta y es lo que se interpreta. Generalmente, les decía yo en la clase pasada, como son millones de eritrocitos y miles de leucocitos, eh, entonces a veces hay campos donde no aparece ningún leucocito, ni eosinófilo, basófilo, etcétera. Pero si el paciente tiene leucocitosis, el aumento de leucocitos, pues entonces sí es más fácil contar sin leucocitos. Acá son 4 segmentados que eh, podrían ser neutrófilos con granulaciones azurófilas. Al estar representando inmadurez en este segmentado, no, clínicamente ustedes lo van a interpretar como que su paciente tiene una infección bacteriana severa, porque ya hay granulaciones azurófilas que significan inmadurez en ese segmentado neutrófilo. Entonces, esto también, así se ve, no me interesa que se acuerden cómo se ve. Lo que me interesa es que cuando ustedes lean granulaciones azurófilas, lo que se representa. Eso es lo que tiene que hacer el médico, interpretar lo que está escribiendo el personal de laboratorio. Pero anótenle ahí que también me lo pueden encontrar como granulaciones tóxicas porque pues no toda la gente se actualiza, ¿verdad? Entonces aquí vean, hay todavía más células con esas granulaciones azurófilas que representan inmadurez. Y aquí en este asterisco, en estos otros, en este otro, ven como un punto más grande, pero basófilos. Les decía yo, no me interesa si no se acuerdan cómo se ve. ¿Qué significa este punto basófilo que está viendo el laboratorio? Les va a reportar cuerpos de Dol, cuerpos de Dol. Esto el laboratorio lo reconoce como cuerpo de Dol, es una inclusión en el citoplasma basófila y también es otro dato de inmadurez en los segmentados y que en su paciente representa infección severa, cuerpos de Dol. Y entonces ahora sí, vamos a hablar de la maduración linfóide. Anteriormente también era muy fácil la descripción de la linfopoiesis porque era la célula tronco hematopoyética, la unidad formadora de colonias linfoides, de ahí seguía el linfoblasto, luego el prolinfocito y el linfocito. Y ya, era muy fácil. Actualmente está un poco más complicada, como se puede ver en la imagen, derivado de que obviamente ya se sabe todo lo que ocurre en el organismo y desde el punto de vista inmunológico para que los linfocitos, que sabemos hay B y T, pues tengan también que la médula ósea producir más porque el paciente tiene un proceso infeccioso. Aquí sí no les puedo decir que bacteriano o que viral porque sabemos que los linfocitos pues pueden actuar incluso ante otros agentes patógenos. Sin embargo, en la biometría hemática, por favor, ojo, en la biometría hemática, no en lo que nosotros haremos desde el punto de vista inmunológico. En la biometría hemática, cuando hay un aumento grande de linfocitos, que es la linfocitosis, nosotros lo debemos de interpretar como que el paciente tiene un proceso probablemente viral. Eso significa la linfocitosis. Claro que pues ya sabemos que los linfocitos pues actúan también con otro tipo de agentes patógenos y todo lo que conlleva. Entonces, por eso en esta imagen está un poco más extenso ese proceso de maduración. Pero si ustedes actualmente es más correcto decir precursores B, precursores T, precursores de células NK, natural killer. Pero pues también depende, todavía la bibliografía puede mencionar linfoblastos nada más, prolinfocito, linfocito, todavía, y es válido. Incluso por eso las leucemias todavía le siguen diciendo linfoblástica, que ya no debería de llamarse así,
tendría que ser leucemia, que ya tampoco la palabra leucemia es correcta, porque etimológicamente leuco es blanco, entonces sería isemia referente a las células, estaríamos hablando de una patología que involucra solamente a los leucocitos. Y las leucemias pueden involucrar a las plaquetas, pueden involucrar a los eritrocitos. Por eso es que tampoco es ya actual hablar de leucemia, sino de neoplasias linfoides o mieloides. Pero pues todavía seguimos oyendo leucemia linfoblástica, leucemia. Entonces no hay problema, no hay problema todavía. Pero siendo actuales, deberíamos de decirle neoplasias linfoides, neoplasia mieloide. Bueno, como ya sabemos que hay linfocitos B, linfocitos T y linfocitos NK, por eso el esquema de maduración tiene que ser también como los segmentados, la misma, pero las mismas etapas de maduración, pero uno tiene que madurar al linfocito B, el otro al linfocito T y el otro al linfocito NK, natural killer, pero el proceso sigue siendo el mismo. Obviamente cada recién nacido o cada embrión, cada feto, ya tiene sus células sanguíneas, por supuesto. Pero cuando esta persona nace, pues el recién nacido puede cursar con un proceso infeccioso neonatal. Al siguiente día, incluso nacer ya con un proceso infeccioso. Entonces ya trae sus células y el recién nacido, como les decía, a los extremos de la vida, pues la sufren más porque el recién nacido, aunque su médula ósea está lista para producir células sanguíneas, sí, pero es pequeñito, puede ser prematuro, todo su sistema biológico no está completamente maduro, entonces por eso la sufre más. Y los ancianos, pues igual, el envejecimiento celular, todo les platicaba, creo, que en la edad gerontológica todos los aparatos y sistemas se reduce su tamaño. Ustedes ven a los abuelitos que aunque eran altos, ahora son más bajitos. Puede ser que sigan siendo altos, pero están más bajitos, más chaparritos. Entonces, eso es el resultado, aparte de las propios cambios de la columna vertebral por ese mismo envejecimiento celular. Aparte de eso, todos los aparatos y sistemas van disminuyendo de tamaño conforme avanza la edad y entre más alta sea la edad, pues estos órganos se hacen más chiquitos y por eso su respuesta biológica también ya no es tan adecuada como a los 20, a los 30, a los 40, 50 años. Claro que ahora también, aparte de la edad, hay que considerar las comorbilidades, el diabético, el hipertenso, el obeso, obesidad mórbida. O sea, hoy día el ser humano hay que verlo, hoy día y siempre, ¿verdad? Pero actualmente está más complejo. Hay que verlo desde todos sus puntos de vista, si es diabético, si es hipertenso, si tiene obesidad mórbida, si tiene cáncer, que desafortunadamente el cáncer actualmente pues vemos más casos. O sea, hay que verlo como un ser completo y no solo si tiene anemia o no, porque entonces ahí está el fracaso del tratamiento en los pacientes o suponer que todas las anemias son por deficiencia de hierro, que a nivel mundial es la número uno, sí, pero no es la única. Hay muchos, muchísimos, y ustedes lo van a ver ya la otra semana. No, esta misma semana. Toda la cantidad de anemias que existen para que a todos les prescriban hierro, no, hombre, pues se les pasa. Pero bueno, regresando aquí al esquema de maduración linfoide, entonces, esta célula formadora de colonias linfoides, acá, a diferencia de las otras células, recibe un estímulo más directo, podría yo decir, para acelerar su proceso de linfopoiesis. ¿Cuál es ese estímulo? Pues un proceso infeccioso. Llámese viral, bacteriano, etcétera, ¿no? Sabemos que los linfocitos actúan contra parásitos intracelulares y los virus son, digámoslo así, intracelulares obligados, sí, pero también hay bacterias intracelulares, entonces por eso es que los linfocitos pueden responder ante diferentes procesos infecciosos. Bueno,
Entonces les decía, ese estímulo de un proceso infeccioso es el que estimula, valga la expresión, a la médula ósea a que produzca mayor cantidad de linfocitos porque pues el linfocito también al entrar a la célula donde está el virus o donde está la bacteria intracelular, pues también resulta afectado. Pero ese es el principal estímulo porque los linfocitos, a diferencia de las otras células sanguíneas, pueden vivir años. Los eritrocitos 120 días, los neutrófilos 5 días, las plaquetas 5 días y los linfocitos años. Entonces, por eso no se afecta tan rápido la celularidad en cuanto al número de linfocitos ante un proceso infeccioso X o las propias leucemias, como cuando estamos hablando de las otras células. Entonces, por eso la maduración linfoide, su principal estímulo para que se incremente es un proceso infeccioso. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues actuando primero la célula tronco hematopoyética, la célula o unidad formadora de colonia linfoide, y se va a tener que dirigir su proceso de maduración a 3 líneas celulares, que son los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos NK. Y por eso hablamos ya no de linfoblasto actualmente. Todavía lo pueden encontrar y es correcto, sí, pero lo más actualizado es hablar de precursores B, precursores T, células natural killer igual precursores. De estos precursores B también nos va a dar como resultado linfocitos B1 y linfocitos B2. O sea, les decía yo, antes era muy fácil, linfoblastos por linfocito, linfocito. Ahora sucede que ya sabemos que hay linfocitos B1, linfocitos B2. También sabemos que de los linfocitos T hay linfocitos T, CD4, cooperadores o helper. También hay linfocitos T, CD4 inflamatorios. También hay linfocitos T, CD8 o citotóxicos. Entonces, estos precursores T, todo su proceso tiene que ser para lograr linfocitos T, CD4 helper, linfocitos T, CD4 inflamatorios, linfocitos T, CD8 citotóxicos. Y como les decía, ese proceso de maduración, su principal estímulo es un antígeno. ¿Cuál antígeno? Pues el que va a desencadenar ese proceso infeccioso. Entonces, para que ocurra este proceso de maduración, ahora de esos precursores B, precursores T y precursores NK, su siguiente etapa se llama inmunoblasto. Ese inmunoblasto tiene que ser inmunoblasto B1, inmunoblasto B2, inmunoblasto TSD4, helper, inmunoblasto TSD4 inflamatorio, inmunoblasto TSD8 o citotóxico. Aquí está. Así tiene que ser. B1, B2. Ese inmunoblasto, su siguiente etapa de maduración es un prolinfocito que no está aquí descrito, pero sí prolinfocito y ya después linfocito, que ya es la célula madura. Linfocito B1, linfocito B2, linfocito TSD4 helper, linfocito TSD4 inflamatorio, linfocito TSD8 o citotóxico. Ese es el proceso de maduración o el esquema de la línea linfoide. Este proceso de maduración se origina en médula ósea, pero sabemos que los linfocitos T tienen otros sitios donde termina su proceso de maduración y donde se pueden almacenar como para que estén más a la mano, por decirlo así, ante un proceso infeccioso. Entonces, los linfocitos B terminan su proceso de maduración en médula ósea, siempre. Los linfocitos T también, pero algunos salen y la terminan en el timo inicialmente, por eso se llaman T, o en órganos linfoides, como cuáles órganos linfoides, pues sabemos que existen diversos. Ahora, para que el linfocito, el inmunoblasto, el precursor, pueda iniciar su proceso de maduración, decía que eh, es cuando se encuentra con un antígeno, es el estímulo para que se retome ese proceso de linfopoiesis. Claro que les decía yo, los linfocitos, aunque viven años,
pues en algún momento, como toda célula, muere y la médula ósea lo repone. Pero cuando se necesita aumentar la producción de linfocitos, pues es cuando existe el contacto de ese paciente antígeno, y ese antígeno puede ser infeccioso, llámese virus, hongo, bacteria, etcétera, puede ser no infeccioso. Entonces es cuando se retoma esa linfopoiesis, pero aparte de eso, el linfocito como tal, para que se active, necesita de otra célula que forma tejidos de presentación antigénica. Ahora sí que el linfocito necesita que le presenten al antígeno para iniciar su proceso, y eso es mediante esas células presentadoras de antígenos que obviamente forman tejidos por los niveles de organización que ya conocemos. Esos tejidos de presentación antigénica pues están en piel, están en mucosas, están en líquido intersticial, están en vasos. Ahí es donde existen, mejor dicho, esos o son tejidos de presentación antigénica, desde luego, donde hay células de presentación antigénica para que esa célula tronco hematopoyética retome la linfopoiesis. Los linfocitos, como célula madura, son pequeños, con un citoplasma muy escaso, basófilo también. Estas células están bien grandotas. Por lo tanto, no son linfocitos, son precursores. Recuerden que todos los precursores son grandes. Pero así como se ven estos precursores, así se ven los linfocitos, pero más chiquitos, con un citoplasma muy reducido. Este es un precursor. Todavía les decía, podemos hablar de linfoblastos sin vernos mal, aunque pues a lo mejor cuando ustedes se titulen ya no se hable de linfoblastos, sino de precursores B. Actualmente ya se habla de precursores B, de precursores T, etcétera, ya. Pero no es lo común. Lo que más se escucha es hablar de linfoblastos. Entonces, por eso, les diré que en los libros existe la observación que hay diferentes tipos de linfoblastos. Estos se les llama linfoblastos 1, tipo 1. Estas células, como pueden ver, son muy parecidas. Es lo que se le llama una población homogénea. Casi tienen el mismo tamaño, casi se ven igual. Estos son los que todavía se les llama linfoblastos tipo 1, es una población homogénea. Luego están estos linfoblastos ya más grandes, que también todavía se parecen, pero pues ya están más grandes. Sigue siendo una población homogénea, pero están más grandes todavía, y estos es lo que actualmente todavía se pueden denominar linfoblastos tipo 2. Y luego hay estos linfoblastos grandotes con estas vacuolas, ya el citoplasma es más grande, o sea, ya en realidad se ven chicos, se ven grandes, se ven los citoplasmas como sin una forma propiamente bonita, si quisiera yo decirle así, como los linfoblastos tipo 1, es una población heterogénea, y estos son los linfoblastos tipo 3. Entonces, actualmente, desde el punto de vista morfológico, todavía se les puede reportar así: linfoblastos tipo 1, linfoblastos tipo 2, linfoblastos tipo 3. Y bueno, vamos a iniciar con el siguiente tema para que vayamos entrando en tal vez en cuestiones más emocionantes, pero si no sabemos hematopoiesis, no podemos, es complicado interpretar una BH, porque una BH no solo es ver cuánto tiene de hemoglobina y cuántos leucocitos, eso no es interpretar una BH, que les decía yo que ya hasta ni BH es adecuado llamarle, sino citometría hemática. Pero bueno, a veces lo correcto es lo que suena más raro, ¿no? Entonces, no hay problema. Seguimos diciéndole BH y está bien. Seguimos diciendo, le podemos ya decir citometría hemática y oírnos raros.
Pero de momento todo está bien. Bueno, entonces, para hablar de biometría hemática, como biometría hemática, recuerden, una cosa es la hematopoiesis, donde se aprecian todas las líneas celulares, y otra cosa es la VH, donde está representada por tres eh, conjuntos de células. La serie roja obviamente está más fácil porque solo están los eritrocitos. Los leucocitos, donde les decía yo, para la VH están los neutrófilos, los segmentados neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos y linfocitos. Eso está incluido en los leucocitos, y las plaquetas son las tres agrupaciones celulares que se reportan en una VH. De la serie roja, les decía, pues la célula que la forma, pues son los eritrocitos. Y los eritrocitos tienen diversas proteínas, pero la hemoglobina es la que en un mayor porcentaje, hasta de 95%, es lo que conforma el eritrocito, esa hemoglobina. Esa proteína, la cantidad que encontremos en una persona, antes de ser paciente, obviamente, depende de su edad. No es lo mismo el recién nacido que el niño, que el adulto, que la embarazada, no es lo mismo. Embarazada obviamente no tiene que ver con la edad, pero son situaciones diferentes. Entonces depende de la edad, depende del sexo, depende de la altura sobre el nivel del mar. Eh, Tamar, así te llamas, perdón, así se pronuncia, mejor dicho, discúlpame, así se pronuncia Tamar. Ah, sí, Tamar. Tamar. Ah, ok, gracias. Oye, ay, ¿qué te iba a preguntar? Ah, ¿tú eres de Tehuacán o de algún otro lugar? Ah, de Tehuacán. ¿De dónde eres original? Ah, ok. ¿Sabes la altura sobre el nivel del mar a la que está Tehuacán? No, no. Cielos. Empiecen por estudiar su altura sobre el nivel del mar, depende de dónde sea. Pero bueno, tú eres muy jovencita, si yo te digo que subas un cerro, pues sin problema hasta lo subes corriendo y lo bajas corriendo. Pero, ¿qué sentirías al llegar al quinto piso subiendo por las escaleras? ¿Cómo llegarías? ¿Haces Ah, ejercicio? Depende, eh, ¿verdad? bueno, ¿Cómo, sentiría que me hace cómo falta llegarías al oxígeno. quinto piso si te mando? Exacto. Entonces, es lo que le pasa a las personas que viven en la sierra, por ejemplo, porque viven a una altura sobre el nivel del mar más que otras personas. Y entonces, lógicamente, por la falta de oxígeno, la médula ósea responde. ¿Qué crees que hace la médula ósea, Tamás? Ah, produce mayor nivel de eritrocitos. Mayor cantidad de eritrocitos. Entonces, por eso es importante cuando nosotros empezamos a hacer nuestra historia clínica y le preguntamos al paciente dónde vive, y que luego así como que para qué, pues porque si la señora vive en la sierra, va a tener una hemoglobina diferente porque su organismo, para poderse adaptar a vivir a esta altura, tiene que producir más eritrocitos. Por lo tanto, esta señora que vive en la sierra puede tener 16 de hemoglobina y puede tener anemia. Ah, pero llega y entonces la ve Alexis, por ejemplo, y dice 15 de hemoglobina. No, hombre, está súper bien esta señora. Está súper bien. No, pues pasemos a lo siguiente, porque con 15 hemoglobina y mujer está súper bien. No, hay que ver qué le está pasando a esta persona. Entonces, por eso, estos tres factores hay que considerarlos cuando empezamos a hacer nuestra historia clínica, de cuántos años tiene. Para mañana, por favor, van a tener a la mano valores de referencia en edad de recién nacido, en edad pediátrica y adulto. Y embarazada, un grupo aparte.
van a tener a la mano, porque vamos a empezar a ver ejemplos de biometemática y yo le voy a preguntar a Román, a ver Román, ¿cómo está la paciente? Puedes ver tus valores de referencia sin problema y tú me vas a dar el diagnóstico de esa biometemática. Entonces necesito, sin problema, no es de que se los aprendan de memoria, a la mano, no los voy a esperar a que lo googleen. Entonces, a la mano, como ustedes quieran tenerlo, yo como soy a la antigua, yo imprimiría una hoja con mis valores de referencia, pero si ustedes lo quieren tener en su celular, como ustedes quieran. Pero a partir de mañana, valores de referencia de recién nacido, edad pediátrica, adulto hombre, adulto mujer y la embarazada. Valores de referencia, por favor, a la mano. Bueno, aquí yo tengo un ejemplo de un valor de referencia promedio que se considera normal en las mujeres de 12.5 gramos de hemoglobina por decilitro y en el hombre de 15.5. Mañana que ustedes realicen este trabajo van a ver que pueden ser otros. Yo tengo ese ejemplo nada más. La hemoglobina, que conforme avancemos en el estudio de las anemias, pues ya conocemos su estructura, sus 4 grupos M, sus cadenas globínicas 2 alfa, 2 beta y que después desglosaremos esa estructura de la hemoglobina. Esta es una imagen que está en internet, de ahí la agarré precisamente, y dice, incluso por eso hasta está mal escrita, que son unos ejemplos. El recién nacido puede tener de 19.5 más menos 5 gramos por decilitro de hemoglobina. Quiere decir que de 19.5 más 5 puede tener 24.5 y 19.5 menos 5, creo que son 14, podría tener 14.5 gramos de hemoglobina por decilitro y no tener ningún problema. Las mujeres, aquí en esta imagen dice 14 más menos 2, puede ser 12, puede ser 16. Entonces, ustedes van a tener mañana sus propios valores de referencia y que se parecen. Tienen algunas diferencias, pero se parecen. En el hombre, aquí dice que 16 más menos 2. Y el hematocrito, que para mí no tiene relevancia clínica, y enseguida les digo por qué. Bueno, este es el eritrocito, un disco bicóncavo que cuando se ve al microscopio parece una esfera, ¿no? Pero en realidad es un disco bicóncavo. Estos eritrocitos, aquí tengo también un valor de referencia promedio. Oigan, ¿están viendo la presentación? Sí, sí se ve, doctora. ¿Sí la están viendo? Ah, sí. Sí, ya vi. Es que como me cambié de menú para ver sus nombres, y no me regresé, ya no la veía, pero ya me regresé y ajá. Bueno, es que creo que les decía yo al principio que yo abro también la sesión en mi celular y en la computadora porque en mi celular veo lo que ustedes ven, porque obviamente al abrir la pantalla completa pues ya no veo nada. Entonces, para eso. Bueno, yo les decía que aquí tengo yo un ejemplo de valores de referencia también para eritrocitos en el hombre de 5 a 6.3 millones por microlitro, en la mujer de 4.1 a 5.7 millones por microlitro, pero que ustedes pueden encontrar diferentes sin decir que están mal. Y les voy a decir por qué para mí. Si para ustedes dentro de algunos años le preguntan al laboratorio cuánto tiene de hematocrito, espero no escucharlos yo. Porque si los escucho yo voy a decir que ni me pelaron cuando les expliqué por qué para mí, no tiene importancia clínica el hematocrito y yo oigo a muchos médicos. ¿Cuánto tiene de hematocrito? Bueno, pues cada quien. Les voy a explicar por qué. El hematocrito representa el porcentaje del volumen total ocupado por los eritrocitos. Es un valor calculado, por lo tanto no exacto. Sus valores oscilan de 46 a 56% en hombres y de 39 a 50% en mujeres. ¿Por qué para mí no es importante? Hasta la imagen que tengo está bien viejita. Nada más con eso dése una idea. Sucede que el hematocrito es el volumen que ocupan los glóbulos rojos, hasta dice glóbulos rojos, cuando su nombre correcto son eritrocitos, de tan viejita que es esta imagen. Entonces, esto es el hematocrito, el volumen que ocupan los eritrocitos en relación al volumen total de muestra. Aquí están los eritrocitos.
Hace muchos años existían centrífugas para leer el hematocrito. Y entonces, desde ahí era calculado. Si ustedes ven, esto es como una regla, de 0 a 10, de 10 en 10. Y entonces, que sería el hematocrito, pues yo calcularía que parece que está a la mejor como en 49, porque aquí no me dice 41, 42, 43, etcétera. Yo como que le calcularía 49. Pero ¿qué tal si llega César Yair y dice, no, yo creo que 48? Bueno, ni tú ni yo, 48.5. No, pues ya desde ahí estamos mal. Y luego aquí en esta otra, pues yo creo, a ver, Yair, como de cuánto ves este hematocrito. 45%. Exacto. Fíjate, tú lo ves de 45. Yo digo que no, porque yo no veo que llegue a la mitad entre el 40 y el 50. Yo no lo veo de 45. Entonces aquí, pues, tú y yo no estamos de acuerdo. Entonces es muy subjetivo. Claro que ahora los equipos pues ya tienen sus fórmulas y te dan un valor no exacto, pero calculado. Eso no es lo que le quita para mí relevancia clínica. Lo que le quita relevancia clínica es que aquí están todos los eritrocitos, pero yo no sé si todos la mayoría son del mismo tamaño, si la mayoría están más chiquitos, si la mayoría está más grande, yo no lo sé. Y por eso para mí no tiene importancia clínica. Para mí, si ustedes ya médicos titulados dicen que es importante, pues está bien. Para mí, por eso no tiene importancia. Sí, dime, César. Sí, es lo que iba a comentar porque, por ejemplo, estaba checando que en pacientes que presentan una osmolaridad, digamos una hiperosmolaridad o hipoosmolaridad, dependiendo de si de estas situaciones se verá reflejado en los eritrocitos, porque pues en algunos casos de hiperosmolaridad, los eritrocitos se verán más, vulgarmente no, más flacuchos y en un estado hiposmolar se verán más grandes y eso se verá reflejado en el hematocrito, supongo también. Sí y no. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pues porque obviamente la muestra de sangre de su paciente tiene eritrocitos. Cuando el equipo calcule el porcentaje de todas las células que ocupan los eritrocitos, pues también lo va a dar así, en 45, en 50, en 55, en 60%, también lo va a dar así. Pero ese solito hematocrito contiene, como les decía, todos los eritrocitos, pero a mí no me dice más nada, más que están ahí todos los eritrocitos. Y yo necesito saber de qué tamaño son. Por eso existe el volumen globular medio o volumen corpuscular medio, que también se lo puede llamar, y eso nos indica el volumen medio del eritrocito. ¿De qué tamaño en promedio? Por eso es medio. En promedio están los eritrocitos de esta persona. Su unidad de medida son los hemtolitros, puede ser de 83 a 98 en hombres, de 78 a 113 en mujeres. Y entonces, cuando el equipo me dice que el promedio de eritrocitos, su tamaño es menor al valor de referencia que tenga el equipo, esos eritrocitos son microcíticos. Si el volumen globular medio es de 100 femtolitros, significa que la mayoría, no todos, la mayoría, por eso es el promedio, de eritrocitos están de tamaño normal, son normocíticos. Y si el volumen globular medio es de 120, por ejemplo, significa que la mayoría, el promedio de esos eritrocitos son más grandes de lo normal y son eritrocitos macrocíticos. Esto sí me sirve, porque yo ya voy a saber, bueno, la mayoría son microcíticos, normocíticos o macrocíticos. Y si el paciente tiene anemia, sería, desde el punto de vista morfológico, sería una anemia microcítica, normocítica o macrocítica. Eso sí me sirve.
Estas campanas de Gauss, todos los equipos la tienen. Sin embargo, actualmente, por esto de las computadoras, el reporte de todos los laboratorios modernos ya obviamente va impreso y los equipos le pasan la información a la computadora y estas campanas se las queda el equipo. No las transfiere, no transfiere esa información y por eso pues sí se ve bonito el reporte porque está impreso la computadora, pero ya no les da al laboratorio estas campanas que son muy importantes, que lo que hacen es representar esto, el volumen regular medio. Entonces, por eso todos los equipos tienen esta gráfica o de diferente forma. Esta imagen es del libro de Argüello. Entonces, donde pues nos saca esto, ¿no? El promedio, en este caso, el volumen corporal medio es de 91.4, está normal, por lo tanto, el promedio en el tamaño, en el volumen de los eritrocitos es normal, son normocíticos. Si el paciente tiene anemia, sería una anemia normocítica. Luego, esto amarillo es la imagen promedio normal, pero acá en esta imagen sucede que es lo que también antes le llamaban desviación a la izquierda. Tampoco se usa ya decir desviación a la izquierda, pero pues es obvio porque se le llamaba desviación a la izquierda, ¿verdad? Esto, el equipo nos dice que el volumen globular medio de estos eritrocitos es de 64.4. Obviamente son más pequeños del tamaño normal, entonces la población de estos eritrocitos en promedio sería una población microcítica. Y pues lógico, cuando está hacia la derecha, les digo que antes se le llamaba con desviación a la izquierda, con desviación a la derecha, hoy no, hoy se le llama, si hay en la muestra eritrocitos de diferente tamaño, se le llama anisocitosis. Una cruz, dos cruces, tres cruces. Siempre lo que está en cruces, se me olvidó comentarles hace rato, siempre lo que está en cruces es muy subjetivo porque no tiene un valor de referencia matemático. Si yo les digo una cruz, no les puedo decir que de 5 millones, 1 millón son microcíticos. Si yo les digo 2 cruces, no les puedo decir que 2 millones. Si les digo 3 cruces, que son 3 millones. Esto de las cruces es un valor muy subjetivo porque recuerden que el diferencial es contar 100 leucocitos. Es muy subjetivo. Lo único que les podría yo decir es que una cruz son pocas células con esas características, 2 cruces más células, 3 cruces un montón de células. Y entre mayor número de cruces tengan, pues la anormalidad, el número de células con esa anormalidad es mayor. Entonces, si no tiene ninguna cruz, pues todo está bien. Si tiene una cruz, pues son poquitas, como que no me preocupo tanto, pero hay patologías hematológicas que con una célula que presente tal anormalidad, prácticamente tenemos el diagnóstico que lo vamos a ver más adelante. Pero las cruces desafortunadamente no tiene un valor así muy exacto, entonces es poquito, más, mucho, pero no les puedo dar un valor exacto de las cruces. Entonces, en este ejemplo, pues es esto, ¿no? El promedio, la mayoría de las células tienen un tamaño de 128.5 femtolitros. La mayoría de las células de esta muestra están grandes. Entonces, la mayoría son macrocíticos. Si tuviera anemia, como es el caso, tiene 6.8 de hemoglobina, tiene anemia macrocítica, nada más. En una BH no sabemos más. Solamente sabemos que el paciente, si tiene poca hemoglobina, tiene anemia. No se ve ningún otro parámetro para determinar que el paciente tiene anemia más que la hemoglobina. Tiene anemia. Si el promedio en el tamaño de los eritrocitos es menor al valor de referencia del volumen corpuscular medio, es una anemia microcítica. Si el promedio es normal, es una anemia normocítica. Si el promedio es más de 120 o el valor de referencia de los centilitros, es una anemia macrocítica.
Y estamos hablando de una anemia desde el punto de vista morfológico que podemos obtener del reporte de la VH, pero nada más. De ninguna manera podemos decir, pues es por deficiencia de hierro. ¿Quién sabe de dónde se sacan eso? Pero no. También puede haber una doble población, unos eritrocitos macrocíticos y eritrocitos microcíticos. También puede haber una doble población que también veremos cómo la podemos interpretar. Pero aunque haya una doble población, la mayoría son normocíticos. Por eso les decía yo, si actualmente los laboratorios siguieran entregando estas imágenes, estas gráficas, pues ustedes desde aquí verían que existe una doble población, pero pues no, ahora ya no se entrega esto, nada más se entrega el reporte impreso de los valores y esto díganme si no es importante. ¿Por qué? Vamos a ver. Otro parámetro que está en la serie roja es la hemoglobina corpuscular media. Eso representa el peso medio de hemoglobina en un eritrocito. Su unidad de medida son los picogramos y tengo un ejemplo de valor de referencia de 28 a 32 picogramos. Hemoglobina corpuscular media. Y para mañana también me van a investigar qué parámetros se toma en cuenta para decir que la anemia, en caso, sea hipocrómica o no. Y por eso le voy a dejar aquí, porque si yo sigo, les voy a dar la respuesta y se trata de que ustedes lo lean. Entonces, mañana, por favor, me van a leer, van a tener sus valores de referencia de paciente recién nacido, de una edad pediátrica, que obviamente es después de que sea recién nacido, adulto hombre, adulto mujer y una embarazada. Y también quiero que mañana me digan a quien yo le pregunte qué parámetro es el que se utiliza para definir a la anemia como hipocrómica o no. Y me van a decir dónde lo leyeron. Entonces, ¿alguna pregunta de lo que llevamos hasta acá? Bueno, ven que les decía lo de las firmas, ahorita se las voy a mandar a sus jefas de grupo y si me hacen favor de firmarlo mañana. Y si me hacen favor las jefas de grupo de escanearlo, lo bueno que ahora los celulares ya hacen eso, y me lo regresan por favor para que yo lo entregue si fueran tan amables o no sé. Es que como faltaría mi firma también, pero como tiene que, bueno, me lo regresan porfis, en PDF porfis, ahí con celular. Y ahorita se los mando y por favor lo firman y ya, seguimos adelante. Nos vemos mañana con lo que vamos a comentar. Adiós. Nos vemos, doctora. Gracias, Hasta doctora. mañana. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.